El alcalde de Misco lo ha vuelto a hacer. Por redes sociales convocó a un plantón para evitar el retiro de los soldados de las zonas más peligrosas de aquella localidad. La manifestación edil encendió el debate sobre el papel del ejército en la seguridad ciudadana. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #NetoEjército. A continuación los dejo con la nota y las declaraciones del alcalde. Buenas noches a todos los que en este momento nos están viendo a través de las redes sociales. Quiero comentarles que ya nos encontramos acá en el destacamento militar de la zona 4 de Misco con varios vecinos. De esta forma se refería el alcalde de Misco vía redes sociales a la población sobre el malestar edil sobre el retiro militar de las calles. Conforme transcurrieron las horas, los vecinos de varias colonias de Misco se presentaron frente a las instalaciones de la brigada militar ubicada en la zona 4. En horas de la mañana los ánimos se caldearon. Los vecinos afirmaron que el retiro militar los perjudica considerablemente porque las pandillas han aumentado con las extorsiones y hechos armados en contra de la población. Algunos vecinos que por medidas de seguridad se les omite el rostro y nombre detallaron que ellos no confían en la Policía Nacional Civil porque muchas veces están involucrados en actos de corrupción con los delincuentes. Con el pasar de las horas, los vecinos permanecieron frente a la sede militar a la espera de la reunión que el jefe edil de Misco sostenía con las autoridades castrenses y el jefe de la comisaría 16. Durante la reunión en el despacho edil, las tres autoridades recibieron la información de Casa Presidencial, donde se mantenía la Junta de Gabinete. La respuesta fue el que ya no más los patrullajes de militares en la zona 4 de Misco. Las autoridades militares afirmaron que ellos solo reciben órdenes de los altos mandos y que el retiro de la sede militar se estará efectuando en los próximos días. Los agentes policíacos de la comisaría 16 afirmaron que la policía estará siendo distribuida en zonas donde se ha incrementado la violencia. La decisión de gobierno de retirar los destacamentos de Misco generó en horas de la tarde la molestia de los vecinos. Por una Guatemala en paz en cámara, Víctor Rodas y Daniel Ramírez, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro. A esta hora de análisis ya vio la nota. Las declaraciones del alcalde de Misco que se opone al retiro del ejército en ese municipio. Ese es el tema de la noche, la etiqueta SF Neto Ejército. Tiene razón Neto Brand de pelear con los misqueños la permanencia del ejército en las calles para salvaguardar, dice él, la vida de los ciudadanos. Ese es el tema y damos la bienvenida a nuestros analistas. Esta noche nos acompaña Mónica Mazariegos y Daniel Girin. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo decíamos al inicio, ¿no? El alcalde de Misco lo ha vuelto a hacer, ha usado las redes sociales, como muy bien lo saben, y donde él se mueve muy bien, para convocar a un plantón. De hecho, pasó la noche frente al destacamento militar con el propósito de llamar la atención y también encender este debate del papel del ejército. Comencemos con las primeras impresiones del papel de Neto Brand y cómo logra nuevamente poner la lupa en el municipio y sobre todo en el papel del ejército. Daniel. Sí, eso, sus facultades comunicativas son innegables y hay que reconocérselo. Tiene la capacidad de tomar la temperatura a la actualidad y subirse a olas de actualidad que normalmente están bastante lejos del alcalde de Misco. Yo creo que no sé si se tiene un ejemplo parecido a este en la historia política de Guatemala, donde el alcalde de Misco ocupe tantísimo tiempo. Parece un activista a veces. Bueno, parece una figura política mayor que la que es, por lo menos en cuestión de tiempo en los medios. O sea, no normalmente ni siquiera un alcalde que es más poderoso que él, que tiene más conexiones en el Congreso, que tiene aspiraciones presidenciales bastante más claras, como es Edwin Escobar, yo creo que no sale ni la mitad de lo que sale Neto Brand. Entonces ha tenido esa capacidad de manejarse en los medios de comunicación y sobre todo entender que hay debates que son nacionales y él se puede colocar desde su institucionalidad en Misco en esos debates de una forma bastante eficiente. De ahí a que tenga razón en lo que diga es otra cosa, pero creo que es una habilidad política que hay que reconocerle, eso seguro. Vamos a hablar primero de la forma y luego del fondo, ya el tema del ejército. Las formas,
¿Cómo Neto Brand se dirige a los misqueños y la forma de convocar estos movimientos, aunque son reducidos, pero que luego evolucionan a discursos, a debates nacionales, Mónica? ¿Cómo lo está haciendo? Yo creo que este caso en concreto, bueno, Neto Brand en general, pero en particular este caso, refleja de alguna manera un problema que existe en las concepciones de los gobiernos municipales a nivel nacional, digamos, ¿no? Y es que, si bien por un lado los municipios, los gobiernos municipales luchan siempre contra el centralismo del gobierno central, ellos a su vez reproducen este centralismo y este presidencialismo y esa mirada verticalista, digamos, de alguna manera autoritaria también, caudillista, sí, caciquil, del gobierno, caciquil, digamos, ¿no? Del gobierno y de la democracia. Y Neto Brand representa esto, digamos, los alcaldes normalmente se refieren a su población en un tono de yo les prometo, yo los voy a salvar, yo los voy a cuidar o yo les ofrezco, cuando todos sabemos que no es un alcalde municipal. El gobierno municipal es una corporación, es un consejo municipal, ¿no? Y es un municipio, digamos, del que se está hablando. Cuando se habla de autonomía municipal es del municipio y es el consejo municipal el que la ejerce, no es el alcalde, digamos, ¿no? Entonces, esto, digamos, reproduce de alguna manera, fortalece esta actitud centralista, vertical, caudillista. Desde la municipalidad. Desde la municipalidad, y que es paradójico porque es una lucha que los alcaldes históricamente han tenido frente al gobierno central. Cuando ellos invocan la autonomía municipal lo hacen por esta razón, porque hay mucho verticalismo, porque el presidente concentra muchas funciones y de alguna manera los alcaldes lo que están haciendo es aspirando, no los alcaldes en general, habrá algunas excepciones que tienen formas de gobierno más participativas, más democráticas, más... ¿Es Neto Brand un populista? Cuando se dirige a la población de esa forma, ¿o es una autoridad que tiene mucho contacto con su gente? Yo creo que esta es una actitud populista, digamos, que busca de alguna manera afianzar su aceptación, su nivel, digamos, de apoyo desde la población. Pero, digamos, lo que habría que pensar o lo que habría que cuestionar en este caso es, ante una crisis de seguridad, ¿en dónde están los apoyos de un alcalde municipal? ¿Será que están en el ejército? Digamos, ¿el alcalde debería apoyarse en el ejército de Guatemala o debería apoyarse más bien en los consejos comunitarios de desarrollo, en el Consejo Municipal de Desarrollo, en su propio Consejo Municipal, digamos, ¿no? Más allá de lo más o menos populista que sea esta actitud, digamos, ¿no? ¿Es populista? ¿En quién se apoya Neto Brand? Yo creo que claramente tiene, no sé si no es un populista de libro. Por ejemplo, no hace una cosa que está dentro de las características populistas, y es esa idea de buenos y malos, ¿no? De dividir a la sociedad y de ponerse del lado como representante de los buenos. No es como mucho más bondadoso en su discurso en ese sentido, pero creo que sí tiene ciertos componentes que le hacen desarrollar un discurso populista, que no es lo mismo que un gobierno populista. O sea, la acción del gobierno no sé hasta qué punto podemos denominarla populista. En el caso de Neto Brand, no sé si tiene siquiera la capacidad administrativa y política de que sea un ejercicio del poder populista, pero sí ese contacto con el ciudadano medio, ese apelar a las emociones. No se ha sentado ahí, no ha hecho esta actuación, porque es una actuación, vamos a ser serios, basado en unos estudios objetivos de cómo el ejército ha hecho bajar tasas de homicidio ni nada parecido, sino que entiende que su población es muy favorable a esa visión de que el ejército es más eficiente que la policía y que les va a proveer de mayor seguridad. Y apela a esos sentimientos, no desde la responsabilidad institucional y desde el estudio que requieren las políticas públicas, sino desde la pura emocionalidad. Entonces, en ese sentido, sí tiene componentes que son para mí claramente populistas. Ahora, como se refería Mónica, en una crisis de seguridad, el alcalde Neto Brand debe de buscar apoyos en el ejército, en sus comunidades, en sus consejos de desarrollo, en la policía. Bueno, sí tiene que buscar apoyo en las instituciones a las que pueda apelar. Lo que pasa es que tiene que entender que existe una política de seguridad que él no decide y que no es porque él se está sentando para que no salga el ejército y está diciendo cosas
que son claramente políticamente inviables, como que él va a impedir que el ejército salga de las calles, como si esto fuese una política que puede decidir o en la que puede incidir un alcalde municipal. Yo creo que en ese sentido es donde está la irresponsabilidad. Puede quejarse, puede de alguna manera hacer de defensor del ejército, del papel del ejército, pero eso de que él va a impedir que se vaya al ejército no tiene excesivo sentido. Lo que sí gustaría es que él propusiese una alternativa de política pública desde lo municipal. A mí esa idea sí me gusta, no que sea responsable de la política de seguridad, porque el diseño institucional hace que sea el Ejecutivo el que sea responsable de la seguridad, aunque yo creo que muy bien podrían ser las municipalidades, por lo menos las responsables de una parte de la seguridad, coordinar de pero alguna manera, ¿no? y yo creo que constitucionalmente está sustentado eso. La Constitución sí habla de policía municipal y no habla de Policía Nacional Civil, pero tal y como está montado el sistema ahora, es el Ejecutivo el que se encarga. Entonces, él tiene que hablar de alguna manera, ser interlocutor. Como intermediario de su población y el Ejecutivo. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche. La etiqueta SF Neto Ejército. ¿Está de acuerdo con lo que dicen los analistas? ¿O usted concuerda también con la resistencia que está expresando el alcalde de Misco? Volvemos luego de la pausa. A mí lo que me ha ayudado los militares es que son bastante receptivos y colaboradores. Yo los llamo porque va a haber un evento, porque hay una actividad, porque hay un brote de violencia y vienen con la PNC. No es así. Van a ser concentrados en base a un requerimiento pues del alto mando de la Policía Nacional Civil, para de ahí pues hacer los diferentes operativos diurnos y nocturnos. Las declaraciones del alcalde de Misco, Neto Brand. Él dice por qué sí confía en el ejército y sus reservas que tiene con la Policía Nacional Civil. También estaban las declaraciones de un representante del ejército que dice o adelanta lo que va a pasar con los integrantes de las Fuerzas Armadas en aquel municipio. Hemos lanzado un sondeo en Twitter para conocer la opinión de los seguidores en redes sociales, los internautas. Preguntamos, ¿debe retirarse el ejército del municipio de Misco? Un 69% opina que no. Muy por debajo, un 18% opina que los misqueños tienen que decidir. Y un 13% dice que sí, que está de acuerdo con que el ejército se retire de las calles en Misco. Y bueno, esto es fruto de un plan desde Gobernación que se está llevando a cabo, el retiro gradual del ejército de las calles. Pero antes del corte estábamos hablando sobre los tintes populistas, qué es populista, qué se necesita para ser populista y, bueno, ir o tomar el pulso de la población. Sin duda vemos este sondeo preliminar, Neto está conectado con el sentimiento de la gente. Un 69% dice, no, queremos que el ejército se vaya. Lo queremos en las calles porque da seguridad y da confianza. ¿Cómo respondemos entonces a eso? ¿Si es populista o simplemente es un portavoz de lo que el pueblo siente? Mónica. Sí, retomando un poco lo que Daniel decía en el segmento anterior, yo creo que apelar a las emociones, apelar a la demanda acá popular, en un país como este que ha atravesado muchísimos años de dictaduras, que viene de 36 años de guerra, que lleva 20 años transitando a la democracia y a la paz, y transitando inacabadamente, digamos, ¿no? Porque seguimos, aquel famoso lema de la no repetición después de la firma de la paz, pues está pendiente todavía, ¿no? La violencia se reproduce, se repite exactamente igual, y producto de eso, pues obviamente tenemos una sociedad que clama pena de muerte, que clama medidas represivas, digamos, ¿no? Y creo que en este caso lo que es interesante cuestionar es qué es lo que está en juego cuando uno clama por medidas represivas. ¿Será la libertad, los derechos o la represión en contra de los mareros o los supuestos criminales? Porque eso es lo que se invoca, digamos, ¿no? ¿O es la libertad, los derechos y la represión contra la sociedad? O sea, está en juego, creo yo, la libertad de todos, los derechos de todos, ¿no? Siempre hablábamos de intentos de reforma en la Policía Nacional Civil. Hay un proceso que no termina de ser exitoso, Daniel, dentro de las filas de la PNC para fortalecer esa institución. Ante la falta de esa fortaleza, pues la gente quiere seguridad y estabilidad y la encuentran
No sabemos qué tanto, pero la expresan el ejército. De hecho, no creo que alguien sea capaz de poner en relación los patrullajes conjuntos, porque es que además tenemos que decirlo bien, estamos hablando de patrullajes que hacían policía y ejército al mismo tiempo, o la presencia de bases militares con la bajada o subida de criminalidad. Eso no es, esa no es la razón claramente. No sabemos muy bien, los que estudiamos seguridad en este país, no sabemos muy bien por qué se han producido la bajada de homicidios que lleva siendo constante de 2009 hasta aquí, pero no es por esta clase de patrullajes. Eso está clarísimo. A veces existen en zonas que son muy violentas, a veces existen en zonas que no son tan violentas, que son pacíficas, a veces existen en zonas, no existen y la zona es violenta, a veces no existen y la zona es más pacífica. Entonces, no puedes encontrar una relación que sea causal y clara de la presencia del ejército y la bajada o subida de violencia. Lo que está bastante claro es que la batalla, no sé si decirlo estética, la perdió la policía, por muchas razones. Y porque la policía ha sido por muchos años un modelo bastante fracasado en cuanto a su relación con la ciudadanía. Entonces, esto es producto de que la gente convive con ejército y con policía, y hay algo en el ejército que hace que la gente le tenga más confianza, sin que eso necesariamente esté sustentado por datos objetivos que se puedan plantear, como decía yo al principio, en un estudio. En ese sentido, yo creo más bien que la PNC, que hay que decirlo, ha mejorado bastante en los últimos años, ¿eh? Tenemos esas buenas cifras policiales. Y tenemos también, yo creo que una dirección que hoy sí es una dirección de carrera, de gente que ha estado ahí mucho tiempo y que se ha ido formando como policía, y hay una gran oportunidad de reforma, que es algo que ya hemos tocado aquí. Creo que es más una cuestión de proyección, cómo se proyecta la policía con respecto a la población, y cómo hay una parte que yo diría que sí, el ejército tiene una ventaja, porque gente, la ciudadanía que sufre la violencia, si quieren, vamos a decirlo así, mano dura, para tirar del lema, mano dura de una forma expedita contra los criminales. Y desde luego, cuando ves a un policía y cuando ves a un militar, claramente el militar te invita a pensar mucho más en esa defensa más agresiva, vamos a decir así, de la población, que el policía. ¿Por qué perdió esta, como lo dice Daniel, esta batalla de imagen la PNC y el ejército sigue adelante con esto? Yo creo que lo que esto refleja, digamos, esta especie de batalla perdida, dice muchísimo más que solo, dice de muchos más temas, mucho más que solo del tema de seguridad, digamos, ¿no? Y retomo el tema de la transición a la democracia y la transición a la paz. Como sabemos, todos los acuerdos de paz apostaban de alguna manera porque la garantía de seguridad para la sociedad civil iba a ser la Policía Nacional Civil, pero lo que hemos tenido son modelos de Estado absolutamente comprometidos con un pacto militar oligárquico que viene desde que se funda la República, digamos, ¿no? Esta constante no ha cambiado en el tiempo. Digamos, la historia lo único que nos demuestra es que por más transición a la democracia o por más transición a la paz, si hay una institución que se ha mantenido vigente y que de alguna manera ha ido pujando por tener mayores asignaciones presupuestarias, mayor efecto simbólico de alguna manera, y en este gobierno particularmente, en el anterior también, pero en este gobierno que lo lidera un civil, llama mucho más la atención este detalle, digamos, ¿no? Todo lo simbólico, el derecho, las políticas públicas producen efectos simbólicos, producen cultura, producen imaginarios, y este tipo de decisiones, por ejemplo, el de retirar a las tropas militares de patrullajes combinados, es una decisión eminentemente que apostaba por una seguridad de otro tipo, digamos, no una seguridad democrática que no tenga este tinte represivo del que Daniel ya hablaba hace un momento. El cambiar este tipo de decisiones también tiene un profundo componente político, y es el compromiso con un modelo de seguridad que no es democrático, digamos, ¿no? Que tiene mucho más tendencia a la arbitrariedad o a la represión, digamos. ¿Cuál es la naturaleza de los ejércitos en el mundo, digamos, ¿no? Los ejércitos existen porque existían las guerras. En el siglo XXI, pues esta idea debería ser cuestionada. Nos dice un usuario de redes sociales, hacemos la invitación para que envíen con la etiqueta SF Neto Ejército sus dudas, sus inquietudes. Nos dice un usuario, ¿no es un prejuicio ideológico el sacar al Congreso de las calles? ¿Le estamos haciendo caso a Estados Unidos?
Al Congreso de las calles sí hay que sacarlo. Al Lo que hay ejército. que sacar es al ejército de las calles. Al Congreso ojalá lo pudiésemos sacar. No, esos siguen muy bien guardados. No, eso sí, esos en las calles no tienen tanta presencia, es en otras instancias. Claro, yo lo tengo que decir en Guatemala, y está claro, es una cosa comprensible por la historia que tiene Guatemala de conflicto, por el hecho de que la gente que vivió intensamente el conflicto en un y otro bando sigue muy presente con nosotros en la sociedad. Me refiero a que fue hace bastante poco. Yo vengo de un país que tuvo una guerra civil, pero los que vivieron y pudieron estar en esa guerra civil activamente ya poco a poco están muriendo, y prácticamente ya de esa generación queda muy poquita gente. En cambio, Guatemala tiene esa gente que es relativamente joven, que vivió el conflicto de una forma muy intensa. Entonces, cuando se habla de esto y se quiere tener una conversación técnica sobre el papel del ejército, por las capacidades, por la clase de entrenamiento que tiene el ejército, por las amenazas externas e internas que pueda tener el ejército, y cómo una institución tiene que adaptarse a ese contexto, te surgen, y yo lo he visto en uno y otro bando, un componente ideológico y emocional, sobre todo, no solo ideológico, emocional. Es decir, no, de un lado el ejército es el que nos salvó del comunismo y son lo mejor que hay, y de una forma incuestionable, y algo de eso se ve en redes sociales, y de otro tienes digamos, una postura en la que el ejército es una entidad exclusivamente represiva y que tiene que, digamos, no solo que tiene que desaparecer, sino que tiene que rendir cuentas de todo lo que hizo como institución, no solo como individuos. Entonces, ante esas dos posturas es difícil tener esa clase de conversación, porque tiene una carga emocional que es comprensible, ¿eh? No estoy diciendo que no sea algo lógico y normal que por las circunstancias que he dicho antes eso acontezca. Bueno, por eso, gente joven como Neto Brand debería tener una aproximación un poquito más técnica. Él dijo que no había leído los acuerdos de paz. Pues ahí lo tienes. Claro, el manual básico de cualquier funcionario público en este país, digamos, ¿no? Como la Constitución. Bueno, y lo reconoció. No dices que debería ser, no que lo sea. Ha tenido 20 años para leer. Él sí, pero me refiero a que no creo que haya muchos funcionarios públicos que se hayan leído los acuerdos de paz en general. O sea, eso... Lo interesante es ver la reacción de algunos seguidores en redes sociales que eso no les importa. Y dicen, bueno, es que ¿quién va a leer los acuerdos de paz? No se necesita leer los acuerdos de paz para ser un político conectado a la población. De eso vamos a hablar luego de esta pausa. Ya lo saben, envíen sus comentarios y preguntas con la etiqueta SF Neto Ejército. Volvemos. Estamos respondiendo a un compromiso también de Estado, como es lo suscrito en el acuerdo de paz denominado Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática. Este año graduaremos 4.000 agentes de la Policía Nacional Civil que irán a cubrir cada uno de esos espacios donde el Ministerio de la Defensa nos ha apoyado por diversos años. Ninguna comunidad, ningún municipio y ningún departamento va a ser dejado de asistir por parte de la Policía Nacional Civil. Las declaraciones del ministro de Gobernación, Francisco Rivas, respecto al retiro gradual del Ejército de las calles. Él dice que este plan no va a dar marcha atrás y seguirán implementándolo. Siguen los comentarios en redes sociales y nos dicen, no, esta decisión no nace en la presidencia. Esta orden vino en inglés. Reiteran la idea de injerencia extranjera en la decisión de retirar al Ejército de las calles. Daniel, ¿esto es así? ¿Está siendo esto una decisión tomada en el marco del plan para la prosperidad? Qué difícil es tener que responder a gente que simplemente suelta que una política como esta se decide en la embajada y punto. Yo no sé qué piensa de esta política pública el embajador y no creo que le preste excesivo atención. Además, una cosa es que puedas tener una postura o puedas tener influencia en una política pública, y otra es que tú manejes completamente las decisiones. Y no creo que sea así, ni creo que haya metido excesiva presión para esto. Esto es una cosa, siempre se pensó como una solución temporal. Esto ya se había ido de las calles del Ejército, volvió porque había unos altos índices de homicidio y se utilizó, creo yo, como una forma
para calmar ánimos y para dar tranquilidad a la gente. Y luego creo que en el ámbito de, en fin, de una seguridad ciudadana, seguridad civil, de una forma natural se hace una transición. Lo bueno y lo que queremos es que haya un modelo que lo sustituya y que ese modelo sea lo mejor pensado posible, y eso sí le corresponde al Ministerio de Gobernación y a la policía. Y eso es lo que falta. Ver grandes conspiraciones en esto, porque va una serie de efectivos que de verdad no son tantos. Que ya no son ya sabemos que Daniel no gusta de las conspiraciones, teorías conspirativas. Y no me gusta tener que contestar a teorías conspirativas constantemente. O sea, cuando tienes que haces un comentario y todos sabemos que hay acuerdos por debajo de la mesa, todos sabemos que hay conversaciones poco transparentes, pero si no las conocemos, ¿cómo vamos a hablar sobre ellas? Vamos con una pregunta de la audiencia, un mensaje que llega con la etiqueta SF Neto Ejército. Nos dice, ¿cuál será realmente el fin de Neto de tener al ejército en las calles? Mónica. Bueno, eso habría que preguntárselo a Neto, ¿verdad? Pero pareciera que él invoca, bueno, viste las declaraciones que da, él al igual que la mayoría de la población, parece manifestar mayor confianza en el ejército. Ya ves que hay una serie de mitos acerca del ejército, pues él decía que son más receptivos, más amables. Mucha gente dice que son incorruptibles, ¿verdad? Lo cual quedó completamente demostrado que es falso a partir de los últimos casos que sí llevó a cabo en el país hace, bueno, ya año y medio, digamos, ¿no? Todos estos son mitos, te digo, porque finalmente, más allá de que haya injerencia, más allá de que sea una decisión ideológica, más allá de que nos guste más o menos el ejército, hay un marco jurídico en este país desde hace muchísimo tiempo, desde que, como dije antes, empezamos a transitar a la democracia, que establece cuál es el rol del ejército, cuál es el rol de la policía y cuál es el rol de las municipalidades en materia de seguridad. Y está claro, digamos, ¿no? El ejército ha sido creado y ha sido relegado de alguna manera a partir de la firma de la paz a la vigilancia de las fronteras. Las tareas de seguridad interna son exclusivas de la Policía Nacional Civil y se ha entendido que si ha habido patrullajes combinados y si ha habido estados de sitio, son medidas bastante criticables desde el punto de vista democrático y de la desmilitarización, que era la aspiración después de la firma de la paz, pero que han sido excepcionales de alguna manera. Esto no debe normalizarse. El presidente Álvaro Colom en su gestión criticó en su momento esta reducción del ejército, incluso él decía que en algunos puntos del país eso había provocado que se crearan grandes corredores en donde pasaba el narcotráfico. O sea, esas son visiones críticas del proceso de reducción del ejército. Hay muchos que apoyan esa visión y que dicen nuevamente el ejército debe tener un papel fundamental y protagonista. Otros dicen ¿en dónde? ¿Cuál es el papel ideal del ejército? Nunca se llenó esa propuesta que dice Daniel y mencionaba Daniel sobre redefinir la Policía Nacional Civil o redefinir también el papel del ejército. ¿Y por qué no se hizo? Pero ha habido muchos esfuerzos. Lo que pasa es que Gobernación ha sido una cartera que ha variado muchísimo, digamos, en cuanto a enfoques y en cuanto a compromisos, pero ha habido esfuerzos desde que se firmó la paz en fortalecer a la Policía Nacional Civil. Lo que pasa es que ¿en qué paramos cuando junto a estos esfuerzos estás, por un lado, aumentando el presupuesto militar, aumentando las facultades que tiene el ejército y por el otro dejando que proliferen las empresas de seguridad privada? Estás minando por completo la única garantía de seguridad que tenía la sociedad civil después de la firma de la paz. Lo que pasa es que sí hubo grandes fallas a la hora de hacer esa transición y sobre todo de ir reduciendo al mismo tiempo que vas fortaleciendo esta otra parte que se llama PNC, pero que también se llama Inteligencia Civil, claro, por ejemplo. Claro. La Secretaría de Inteligencia Estratégica es una de las entidades más vergonzosas, con perdón, que existen en el sistema de seguridad en general. O sea, tú tenías una inteligencia militar que era muy buena y no la pudiste sustituir con una inteligencia civil igual de buena o mejor. Claro, buscar culpables en todo eso, yo creo que todo el mundo que estuvo involucrado tiene cierto grado de culpabilidad. No, ni obedece a una conspiración, una vez más, de no querer fortalecer a la PNC, creo yo, o si las hubo conspiraciones, no creo que tengan ese impacto, ni vamos a quitarle, digamos, el peso que tiene a gente que ya estaba involucrada en el sistema de seguridad. Pero en ese proceso de transición yo creo que se podían haber hecho las cosas un poquito mejor. Por ejemplo,
Sí hubo, y es verdad que ha habido en algunos años aumento del presupuesto del ejército, pero por regla general sí lo has tenido una disminución de efectivos y de presupuesto bastante clara, sin que desde el propio ejército o desde fuera del ejército se le dijese, a partir de ahora, mira tu papel cuál era, y a partir de ahora tu papel va a ser este. Y eso también las ha dejado bastante descolocados a los propios militares, que hoy por hoy se quieren encontrar a sí mismos, y hay verdaderos esfuerzos también, y muy honestos dentro del ejército, en decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el rol del ejército? Yo he escuchado, personalmente, pude hablar con un coronel que criticaba precisamente estos patrullajes conjuntos. Y que decía que eso no era una cosa que el ejército tuviese que estar haciendo. Vamos a otra pregunta de la audiencia que nos envían con la etiqueta SF Neto Ejército. Dice, ¿cómo decir que a él no compete pedir seguridad al ejército, pero sí proponer una alternativa? Eso es una crítica a algo que yo... algo que dijo Daniel. Entonces, solo para contestar a eso, yo lo que he dicho es que es irresponsable decir que él va a impedir que se vaya el ejército de las calles. Él no tiene absolutamente nada que ver con una política que es que además ni siquiera era una política de verdad, la de poner al ejército en las calles. Fue un parche que se quedó demasiados años. Eso es la realidad. Nadie dijo, voy a diseñar una política pública que tenga patrullajes conjuntos PNC-Ejército, porque nadie racional de verdad cree que eso es una política de largo plazo. No tiene sentido que dos instituciones que tienen dos procesos de entrenamiento distinto hagan patrullajes conjuntos. No tiene ningún sentido. ¿Pero a él le compete proponer alternativas? Sí le compete estar dentro del discurso público. Sí le compete decir lo que quiera. También. Lo que no le compete, lo que creo que es irresponsable, es, decir primero una salta de butades que ha estado diciendo entre ayer y hoy, de que que los militares son incorruptibles. Es por el frío, que estuvo el hombre ahí pasando sereno toda la noche. Cosas, lo que decían las declaraciones que veíamos, es que cuando yo les invito, ellos vienen, una cosa como muy, muy básica y muy... Pero bueno, mi punto era, la irresponsabilidad es decir que él va a impedir que salga el ejército no va a salir, no va a quedarse por decisión de Neto Brand, y... está bien que abra ciertos debates, pero tampoco que bloquee las calles para que el ejército no salga de ahí. Eso. ¿Puede alimentar el debate, Neto Brand, el tema de seguridad? Yo creo que sí hay una cuestión importante que no terminé de decir hace un momento, que estaba hablando de cuál es el rol del ejército, cuál es el rol de la policía y cuál es el rol de las municipalidades, de los gobiernos municipales. Digamos, tanto Misco como cualquier municipalidad debería tener un rol activo en la prevención de la violencia, que es un elemento clave para... Obviamente, si el argumento de Neto Brand es que retirando al ejército va a haber un repunte de violencia, pero ¿cuál es la raíz del problema cuando estamos hablando de violencia en este país? ¿La raíz del problema es no tener militares en las calles? Desde luego que no. Las causas de la violencia son muchísimo más complejas y en ese sentido sí que hay una alternativa que podrían proponer las municipalidades desde el punto de vista de la prevención por un lado, pero por el otro lado desde el punto de vista de las coordinaciones de apoyos, en este caso a la Policía Nacional Civil, no al Ejército. La Policía Nacional Civil es la responsable y la que tiene la competencia, digamos, ¿no?, de la seguridad a nivel nacional. Por lo tanto, no son las alcaldías las que van a formular política pública en este sentido, pero sí son un elemento clave, digamos, un colaborador clave y digamos, en su rol de gobierno municipal, tienen facultades de coordinación de alguna manera y de apoyo a la Policía Nacional Civil. Él mismo decía que son más receptivos unos que otros, pues digamos que más allá de que sean receptivos o no, lo que hay que preguntarse es quiénes tienen el mandato de la seguridad civil en este país, digamos, ¿no? Vamos con otra pregunta de nuestros seguidores en redes sociales que nos envían con la etiqueta SF Neto Ejército. ¿Tenemos otra pregunta? Elsa nos dice, SF Neto Ejército, ¿cuál es la función del ejército en tiempos de paz? Se adelanta un poco al siguiente bloque, pero bueno. Brevemente, ¿función del ejército en tiempos de paz? Proteger fronteras, en la medida en que hay que proteger fronteras, que tampoco hay que blindarlas, creo yo. Y colaborar en misiones de paz internacionales, creo yo, también, por ejemplo. Si le dejas solo esas funciones al ejército, ¿tendrían el presupuesto que tienen actualmente? No, seguramente habría que reducirlo
un tanto más. Depende también cuánto quieras estar metido en misiones internacionales de paz. Depende de muchos factores. También qué parte de inteligencia le vas a dar al ejército, eso es otra cosa importante. Mónica, brevemente. Yo no creo que haya muchas más funciones. De hecho, yo creo que, digamos, la historia va hablando un poco de que los ejércitos deberían paulatinamente ir desapareciendo en el mundo, digamos. No se justifica la presencia, mucho menos de ejércitos tan caros o que tengan presupuestos más altos que mucho del presupuesto social en países con niveles de miseria como el nuestro. Okay. Vamos a la pausa, ya lo sabe, la etiqueta SF, Neto Ejército. Al regresar tendremos un debate sobre la necesidad o no de eliminar al ejército. ¿Es esto viable? ¿Debería pasar? ¿O es un modelo que no se debe implementar en Guatemala? Envíe sus opiniones con la etiqueta SF, Neto Ejército. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro y seguimos conversando sobre el tema del ejército. Todo esto por la manifestación, plantón, que realizó el alcalde de Misco, Neto Brand, en solicitud de que no se retire el ejército de las calles, sobre todo el destacamento que se encuentra en aquel municipio. Eso ha generado un debate y nos trae un tema que a veces hemos abordado en redes sociales, es el papel del ejército hoy. ¿Debería existir el ejército en nuestro país? ¿Es viable eliminar el ejército o se debe de mantener? Ese es el debate, el tema del debate para este bloque. Comenzamos con Mónica. ¿Por qué debe o no existir el ejército en Guatemala? Yo creo que, como decía en el segmento anterior, la historia va diciendo que lo que debería ir sucediendo paulatinamente es la desaparición de los ejércitos en el mundo en general, no creo que solo en Guatemala. Hay que pensar en la raíz de los ejércitos, cuál es la naturaleza de los ejércitos, cómo se justifican. Y bueno, se justifican evidentemente lo que hablábamos en el segmento anterior también. Tienen una naturaleza bélica que se funda en la existencia de guerras, ¿no? Las declaraciones de guerras entre países y tal, pues justificaban la existencia de ejércitos. Se supone que en estos tiempos las guerras deberían haber desaparecido, digamos, ¿no? Como no es el caso, los ejércitos se siguen justificando de alguna manera y bueno, Daniel decía en el segmento anterior también, en la función del control fronterizo y de la protección fronteriza de alguna manera. Pero esa eso es diferente a que se elimine la figura del ejército por sí. Eso es diferente a que se elimine. Yo te digo, mi posición personal es que los ejércitos no se justifican, mucho menos ejércitos que tengan presupuestos tan altos o tan sumamente altos que contrastan frontalmente con los presupuestos sociales en países como el nuestro. Daniel, ¿se justifica la existencia del ejército? Yo creo que sí, yo creo que el ejército tiene una... O sea, puede encontrar su espacio en una sociedad democrática. ¿Cuántas sociedades democráticas no hay que tienen ejército, ¿no? ¿Y cuántas hay que no lo tienen? Bueno, son las menos, la verdad. Es que al final la mayor parte de países consideran que todavía existen amenazas internacionales, que existe la posibilidad de que este mundo y que la Pax liberal, la Pax democrática que hemos disfrutado en los últimos años, es decir, la paz que te da el comercio, la paz que se ha dado entre países democráticos, verdaderamente democráticos, se siga manteniendo, pero eso no necesariamente va a ser así en el futuro. ¿Es una salvaguarda entonces de la paz el ejército? Yo sí retomaría una cuestión y bueno, y te lo devolvería de alguna manera, que era un argumento que tú ofrecías, que me parece muy bueno el argumento, que tiene que ver en una línea histórica. Si uno se pregunta cuál ha sido el rol del ejército en este país, digamos, ¿no? Evaluando los últimos 50 años. Gran parte de, digamos, bueno, los golpes de Estado, las dictaduras, la guerra. ¿Cuál es el saldo en términos de violaciones de derechos humanos y de cultura? Nadie va a defender el papel del ejército en las dictaduras militares. Y tú mismo decías, en el presente, no solo en las dictaduras ni en la guerra, en el presente, efectivamente, ¿qué dato fáctico tenemos que haga constar que el ejército ha sido funcional en materia de seguridad o que lo ha sido más que la policía? No hay ninguna prueba. Y lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo en que no tiene que tener un rol en seguridad interna. O sea, eso para mí está clarísimo. No tiene que tener un rol cuando estás hablando de seguridad que afecta de alguna manera a ciudadanos. Es decir, en el momento en que haya una población civil
quien tiene que tener el contacto con esa población civil, quien tiene que tener la relación, que tiene que elaborar políticas de seguridad, son instancias civiles, ya sea Policía Nacional Civil o una policía municipal con roles de seguridad fortalecidos. Pero cuando estamos hablando de todavía un espacio internacional donde existen las tensiones internacionales, donde existen otros ejércitos que requieren de un interlocutor en los distintos países, donde existen misiones de paz, donde existen amenazas que pueden llegar por las fronteras, de alguna manera, yo creo que el ejército puede perfectamente hacer una reflexión hacia adentro y encontrar el rol que tiene que jugar en un ambiente de seguridad, que no necesariamente tiene que ser seguridad ciudadana, seguridad donde hay civiles involucrados, pero sí hay seguridades donde tiene un espacio el ejército. Pero una reconversión tal, fijo, implicaría reducciones enormes del presupuesto, claro, reducciones de efectivos. Pero lo que estamos debatiendo es si tiene digamos que existir ejército o tenemos que tener un modelo estilo Costa Rica, que por otra parte tiene una inversión digamos, en armas y en seguridad mayor que la de Guatemala, y tiene una especie de ejército, aunque no le llame ejército, tiene fuerzas especiales, tiene armamento que es claramente represivo, y tiene seguridad fronteriza y tiene todas esas cosas. Los países que no tienen ejército normalmente es porque hay algún ejército que les provee de esa clase de seguridad a nivel hemisférico internacional. Por ejemplo, tú tienes países en Europa, esas democracias liberales, nórdicas, tan maravillosas, no tendrían la situación que tienen si no existiese la OTAN, si no existiesen medidas internacionales o mecanismos internacionales que les protegen de alguna manera frente a una amenaza como es Rusia. Y desde luego que eliminar un ejército, y sobre todo en un país con la mentalidad tan vertical, tan autoritaria, bueno, lo que hemos estado discutiendo en todo el programa, como Guatemala, no es una cuestión de un día para otro. Yo sí creo que es una cuestión paulatina, digamos, que a lo mejor en este siglo yo sí te se va a entendería, poder Mónica, que tú estás diciendo que quizá cuando cambien determinadas cuestiones socioeconómicas en el futuro, podamos tener un país sin ejército. Socioeconómicas y políticas también, digamos, ¿no? ¿Cuáles serían esas circunstancias? Cuando ven al final, hace la pregunta de cuáles son las condiciones, digamos, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y si es viable que desaparezca el ejército? La respuesta es obvio que no, digamos, ¿no? O por lo menos de hoy a mañana es obvio que no. En Guatemala está bien claro cuál ha sido el peso del ejército en los últimos gobiernos, en los últimos, ya digo, 50 años, ¿no? Para no apurarme tanto, digamos, y no mirar a la historia, a la línea histórica del país. Es obvio que las condiciones políticas, sin hablar de las socioeconómicas, que son bastante más complejas, ni siquiera lo elemental que es lo político, está listo. Yo te doy, sin embargo, mi posición personal, y yo lo que creo es que no hay un dato empírico, un dato fáctico, que nos haga creer que el ejército el ejército tal como está constituido en Guatemala, con esa lógica, con ese enfoque y con ese rol histórico, se justifique, digamos, ¿no? Que se justifique mucho menos con el presupuesto que tiene. ¿Se justifica el presupuesto del ejército en este momento? Bueno, de hecho sí hay un problema de identidad clarísimo en el ejército. Ahí lo tienes haciendo pupitres, ahí lo tienes intentando, digamos, encontrar, exacto, intentando encontrar, digamos, un espacio. Yo siempre he creído que la estructura militar es muy buena para reaccionar a problemas concretos. Entonces, por ejemplo, el hecho de que, y estos hay muchos ejércitos que se utilizan así, cuando hay catástrofes naturales, los ejércitos se movilizan y tienen una capacidad logística por la clase de organización vertical que les hace muy eficientes en esa clase de labores. Creo que hay posibilidades de redefinir el papel. Existen posibilidades para redefinir el papel, siempre teniendo en cuenta que la variable importante, la variable fundamental, es la variable democrática. Vamos a tener un ejército en un país democrático. No hay que olvidar cuál es el rol del ejército. O sea, el ejército no se creó para colocar pupitres, para transportar cuestiones, para hacer rescates. Están enfadadísimos. Y es bien obvio que si están teniendo, bueno, estarán enfadadísimos, pero si están teniendo ese rol, también es claro que hay un efecto simbólico, que por lo menos se busca un efecto simbólico de aceptación social. Están tratando de legitimar su presencia, están tratando de legitimar
su fortalecimiento, digamos, ¿no? En un tiempo en el que debía haberse fortalecido la Policía Nacional Civil. Pero yo no sé si eso es algo que ha nacido del Ejército o son ocurrencias que vienen de Presidencia, y yo ahí sí no le echaría la culpa al Ejército de una metida de pata como el tema de los... Esas ocurrencias de la Presidencia no son ocurrencias de la casualidad, digamos, no tienen un propósito. Y es un poco lo que te decía, el populismo puede tener distintas expresiones, y en este caso, si se busca justificar de alguna manera la existencia de una institución, evidentemente se le va a asignar tareas humanitarias, aunque no haya sido creada para eso. O sea, yo no creo que el Ejército sea el que tenga que estar en la tarea de las escuelas, en la tarea de las carreteras o en la tarea de los rescates. Para eso hay institucionalidad concreta y especializada. En eso digamos, ¿no? El Ejército no tiene esa tarea, y el hecho de que se la den y que la población lo aplauda tiene un efecto simbólico. O sea, era un poco lo que yo te decía, al final el derecho y las políticas, cualquier decisión pública tiene efectos simbólicos. Aquí entramos en un ámbito, digamos, ¿no? Difícil de medir también, hablando de datos, como estábamos hablando antes, porque no tenemos, o sea, tenemos unas encuestas muy amplias, muy básicas sobre la digamos, calificación que tiene el Ejército en comparación con la Policía, pero requeriríamos de un estudio más detenido de la opinión pública para saber si el hacer pupitres tiene un efecto positivo o negativo en el imaginario colectivo. Yo creo que eso no tenemos ahora mismo instrumentos para medirlo. Desde luego, lo que se dice en Twitter no es excesivamente indicativo, ¿verdad? Bueno, muy interesante el debate sobre debería o no existir el Ejército, debería eliminarse o no el Ejército en Guatemala. Vamos a la fase de las conclusiones. Neto Brand, ¿acertó con esta manifestación o resistencia? Pues depende en qué contexto lo digas. Yo creo que como político que quiere ser relevante, como político que quiere tener cierto grado de exposición, bueno, se marcó un gol fantástico, porque aquí estamos hablando de él, porque ha tenido presencia en los medios, porque de alguna manera lo que está, y la encuesta que nosotros hemos planteado pues lo refuerza, aunque tampoco sea científicamente muy válida, está conectándose con un sentir de la población, y eso le puede dar cierto capital a él político. En términos de la discusión desde la perspectiva teórica y técnica de la seguridad, creo que Neto Brand no nos está aportando excesivamente, creo que no está haciendo ningún favor. Tampoco es como que esté minando el debate, pero desde luego no está aportando demasiado en proponer modelos de seguridad alternativos. Mónica. Yo creo que la lección que deja este caso de Neto Brand va por dos lados. Por un lado, creo que invita a pensar y a repensar cuál está siendo el rol de los gobiernos municipales en términos de seguridad, digamos, ¿no? Y creo que sí es importante recordar que los gobiernos municipales tienen este rol de prevención que es clave en la seguridad, en materia de seguridad, y son los gobiernos municipales los que deben preguntarse por cuáles son las raíces del problema, cuál es la raíz de la violencia en un país que no ha terminado de transitar. Si la transición a la democracia y a la paz no se forja desde lo local, estamos perdidos. Desde lo nacional no se va a hacer nunca. Ya hablamos lo suficientemente de esto, cuál ha sido el enfoque y cuál ha sido el compromiso desde el gobierno central. Entonces, ese es un mensaje, pero por otro lado, sí que habría que pensar, y yo creo que Neto Brand nos deja esa lección en quién es el responsable de la seguridad civil en este país, a qué le estamos apostando, a qué tipo de seguridad, sea una seguridad democrática o una seguridad represiva, y de qué manera los gobiernos municipales pueden coordinar y pueden apoyar esa tarea, y de qué manera se involucran, y en quién se respaldan, si se van a respaldar en el Ejército, se van a recostar en la policía, o se van a respaldar en sus consejos municipales y en su población, digamos, ¿no? Para encontrar respuestas y trasladarlas al gobierno central o al Ministerio de Gobernación o a los órganos centrales de toma de decisión. Digamos, muchísimas gracias, Daniel y Mónica, por este análisis de Neto Brand y sobre todo del papel del Ejército de Guatemala. A usted también muchísimas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, pero antes vamos a dejarnos con el pronóstico del tiempo para mañana.